Hoy quiero contarles cómo es la aproximación a la dimensión espiritual de los enfermos que van a morir en casa. Encuentro personas muy superadas, con una espiritualidad muy profunda, donde es poco el trabajo que hay que hacer. Pero la mayoría no son así. Tenemos pacientes inscritos en una religión concreta, como por ejemplo la religión católica, que han practicado de una manera bastante superficial, ritual, y que en profundidad realmente tienen mucho miedo a la muerte y no creen mucho en la trascendencia. Y cuando creen, los asustan las imágenes de infierno y purgatorio, porque el cielo les da la impresión de no merecerlo, y eso les causa sufrimiento. Tenemos gran cantidad de cristianos no católicos que son apegados a la letra de las escrituras y que prefieren sufrir y piensan que es una manera de lograr la salvación y están siempre esperando el milagro. Para mí, el milagro más importante es el de aceptar la enfermedad y el sufrimiento y la muerte como parte normal de la vida. Es muy difícil lograr esa aceptación y eso es lo que yo llamo milagro, sin que desconozca que puede haber algunas intervenciones divinas en curaciones que los médicos no logramos explicar, pero realmente son muy pocas esas ocasiones, no vemos mucho esos casos. Tenemos cada vez más cantidad de ateos que piensan que todo termina con la muerte. Y estos sí son bien difíciles de tratar, porque no han construido un sentido de trascendencia. Y cuando llega la hora de la verdad, de la aniquilación, de la desaparición, no solo del cuerpo, sino del sentimiento del yo, tienen miedo y tienen angustia. Uno de ellos me decía, tengo mucho miedo de la cremación. Me dicen que no voy a sentir nada, pero tengo mucho miedo de la cremación. Y otro me decía, tengo mucho miedo de lo que pase antes de la muerte. Con los ateos trabajamos algunas ideas que tienen que ver con formas de trascendencia que encuadran con la física moderna. Es decir, la creación, el universo es un todo, nada se crea, nada se destruye, todo se conserva. Entonces, con ellos trabajamos la idea de que la materia y la energía se transmutan en una nueva cosa de manera que sigue en un fondo común lo que ellos han sido, aun cuando no haya subjetividad, pero hay un retorno a la totalidad. Es importante lo que yo llamo construir una metáfora propia de la trascendencia. Metáfora, digamos, en el sentido de relato, de cuento, de semejanzas, de asimilaciones con otras cosas que conocemos. Algunos, por ejemplo, tienen como metáfora de la trascendencia el ir al cielo. Otros piensan que su alma va a salir del cuerpo después de un tiempo de estar suspendida con nuevos gurús y preparaciones, regresa otra vez a un nuevo cuerpo generalmente, donde no se recuerda la vida pasada y donde esa alma continúa su progreso como una especie de arco iris, con cada vez más bandas, completa de luz, con cada vez más intensidad, cada vez más belleza, hasta como en una carrera de postas, de alma en alma, de alma en alma y progreso en progreso, al fin hay una muerte en que esa alma ya bien lograda regresa a la luz original, que no es otra que la misma identidad con el Dios uno, con el ser, con el uno sin dos, como se dice en la tradición oriental del Vedanta Advaita. Otros tienen la metáfora muy conocida de la crisálida y la mariposa, que el cuerpo es la crisálida que queda abandonada en la tierra y la mariposa es la que vuela. Otros tienen metáforas muy lindas de cómo se transforma la esencia del ser humano en una planta, por ejemplo, cómo su cuerpo sirve de abono para que crezca un árbol frondoso que dé cobijo a los pájaros, a los nidos con las nuevas crías, a los hombres y a los trabajadores en el campo, y que de alguna manera su cuerpo va a alimentar esa planta y va a ser su hija o su
continuación o su trascendencia, ese árbol frondoso en una llanura. En fin, es necesario que la persona adopte una de las metáforas que existen en las diferentes religiones o que construya la propia. Para cerrar, recuerden esto, espiritualidad no es lo mismo que religión. Cuando estamos en la fase terminal, muchas veces la religión no nos es suficiente para contestarnos todas las preguntas que tenemos debido al sufrimiento atroz que afrontamos. Tampoco nos es suficiente muchas veces para contarnos qué va a pasar después de la muerte. La espiritualidad es algo más general, algo más profundo. Es la unión con ese todo, con ese uno sin dos, con ese ser absoluto, con ese inefable, del cual venimos y al cual regresamos. Más allá de cualquier letra, de cualquier escritura, de cualquier religión, más allá de cualquier rito, y sobre todo con nuestra conciencia de que estamos haciendo lo correcto, que estamos poniendo en práctica nuestra autonomía y nuestra voluntad. Muchas gracias.